Hola, ¿cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga. Este es un episodio más de La Consexería, que hablar de sexo no sea tabú. Hoy estamos con una mujer muy especial, que yo admiro muchísimo. Ella es una uróloga. Vamos a tocar el tema de la estética masculina. Ella es la doctora Rosa Romero. Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre aquí un honor estar contigo. Muchas gracias y que bueno, por fin se nos dio y aparte, bueno, así como preámbulo, la doctora Rosa Romero es la primera generación de uróloga del Hospital Valentín Gómez Farías y ella pues me encanta porque siempre es romper estereotipos y aparte toca unos temas, hace algo muy chévere que pues no casi todos los urólogos como que se atreven a hacer, lo que es la estética masculina, sobre todo pues la estética del pene. Vamos a hablar un poquitico de esto porque pues también hay hombres que con grandes problemas y pequeños problemas o medianos problemas. Entonces pues vamos a charlarlo porque a veces dicen cómo se puede embellecer un pene que finalmente pues todos son diferentes, o sea, tienen las mismas características, pero todos son totalmente diferentes. También hay gustos para cada quien. Claro, claro. Entonces pues tú explícanos vamos, tu práctica privada que es muy diversa, pero también cómo podemos ayudarles a estas personas, porque por ejemplo hay gente que tiene un pene delgado pero grande, entonces se sienten mal estéticamente, ¿no? Ajá. Entonces pues tú, ahora sí, tú eres la experta. Sí, pues mira, todo tiene que ver con que también parte de nuestra educación sexual, lo que tenemos a la mano es el porno. Entonces, por eso todo el mundo piensa que todos los penes son iguales, porque casi todos van a tener como las mismas características, porque es lo que vende. Y en eso es lo que alguien decidió que ese era el pene bonito y que ese se va a vender y para todos, ¿no? Entonces me pasa mucho cuando llega el paciente y me pregunta sobre estos procedimientos de estética masculina y todo ese tipo de cosas. Luego me pasa de que les enseño fotos para verlo, el antes, el después, de otros pacientes que ya he atendido y cosas así, y todo el mundo así que, pues es que sí se parece al mío, pensé que el mío era el único que estaba así, y yo, no, hay muy diferentes, de todos colores, sabores, tamaños, Tamaños, demás, ¿no? texturas, Ajá. todo. Entonces, hay que saber identificar que es un pene normal y que es un pene que ya se necesita hacer un procedimiento. Por ejemplo, un pene normal lo vamos a considerar en erección 12 centímetros aproximadamente en promedio. ¿Cuándo sería un pene que necesita una faloplastía, que así se llama este tipo de cirugías para modificar la estética del pene? Solamente que tuviera 6 centímetros en erección. Ahí es una indicación. ¿Por qué? Porque la satisfacción sexual de la pareja a lo mejor se podría ver modificada por este tamaño. Pero fuera de ahí, no me ha llegado uno. Todos tienen sus de 10 centímetros para arriba, ¿no? Entonces, normalmente, todos estos procesos los hacemos por estética. Así como es muy aprobado que nosotros nos rellenemos los labios, rellenemos la ojera, nos pintemos el pelo, nos hagamos faciales, todo ese tipo de cosas es algo similar. Entonces, también con el grosor, un grosor promedio son 9 centímetros en la parte más gruesa del pene en erección. Entonces, la mayoría los tiene, solamente es que quieren un poquito más o llegar a unas expectativas que ellos tienen en su cabeza por lo que conocen, ¿no? Exactamente, y lo dijiste muy claro desde un principio, ¿no? El tema del porno está trillado, pero es algo que nunca va a dejar de existir y aparte el hombre se crea estereotipos, así como la mujer crea un estereotipo de mujer que tenemos que estar súper delgadas, o sea, yo jamás voy a tener una pierna flaquita en la vida, o sea, Ya somos dos. desde No hay modo. chiquitica, Sí. entonces, pues donde hay carne hay fiesta, ¿no? Sí. Pero bueno, así como las mujeres nos embellecemos, el hombre también es válido que se preocupe por su estética o por su físico, tanto visual, bien sea de rostro, de cabello, pero también del pene, porque sí es muy cierto, ¿no? O sea, a mí me llegan pacientes que me dicen, oiga, pues la verdad es que yo no sé si hago feliz o no hago feliz a mi pareja, pero ahora, un momentico, no el hecho de que tengas un pene grande o pequeño, vas a hacerla feliz o no. Aquí viene muchísimo también este tema de un buen preámbulo, caricias, todas estas previas que pues yo a lo largo de este podcast he tratado de inculcarles, sobre todo a los hombres, ¿no? Porque el hombre nomás quiere llegar a penetrar y vámonos. Ajá. Entonces, no, pero es un momentico, hay momentos, o sea, una palabra bonita aunque sea. Claro, y esto es algo que con todos los pacientes que buscan este tipo de tratamientos, siempre lo hablo. O sea, si buscas tu felicidad basada en que vas a tener un pene más grueso o más largo, no va a estar. Ahí no es, ¿ok? No te va a pasar nada. Esto
Entonces, algo para que tú te sientas a gusto, bonito, te dé más confianza, ese tipo de cosas, pero ni va a mejorar tus relaciones sexuales, ni te va a dar la felicidad, ni ahora toda mujer que te vea va a caer a tus pies, o sea, no va a suceder ese tipo de cosas, ¿no? Es algo que siempre se deja muy en claro. Tampoco vas a andar por la vida mostrando el pene a todo Ajá, o lado. sea, no vas a andar ahí enseñándoselo a todo el mundo, Con ¿no? su tanga acá. Sí. Entonces, sí es algo que tienen que ser muy conscientes, pero sí veo que dentro de su autoestima mejora muchísimo. O sea, sienten que se sienten más completos, les gusta, se sienten más conforme con la apariencia, todo ese tipo de cosas, les da más seguridad. Ok. Óyeme, Rosa, por ejemplo, el tema de la sensibilidad con estos procedimientos, ¿en qué momento ellos vuelven a retomar esta sensibilidad? ¿Es muy tardío, no es muy tardío? Después de realizarse este procedimiento, ¿cuánto tiempo pueden llegar a retomar sus relaciones sexuales? A ver. Miren, hay diferentes tipos de procedimientos que se pueden hacer. Primero, y lo que más hago, es el engrosamiento de pene con ácido hialurónico. Eso es algo que se hace en 20 minutos en el consultorio y solamente necesitan 10 días sin relaciones, hablando de penetración y de sexo oral. Si es masturbación, lo pueden hacer sin ningún problema porque de hecho se tienen que hacer unos masajes 2 veces al día. Entonces son 10 días que tienen que nada más castigaditos, sin relaciones, pero después de ahí lo pueden retomar y no necesitan reposo ni nada. Entonces por eso es tan común y tan popular ese procedimiento porque pues es tal cual como rellenarse los labios y Y listo. aparte rápido y no es tan castigado ni limitado de relaciones sexuales, pues no es como cuando uno se hace una cirugía plástica, las mujeres que son hasta 3, 4 meses con su rehabilitación, masaje, etc, etc. Entonces, pues fíjate, hasta para esto les quedó bien a los hombres. Sí, ese está súper padre. Los demás que son cirugías, como un alargamiento de pene con cirugía o un engrosamiento de pene con cirugía, ahí sí se va a ir a mes y medio el reposo. O sea, más bien el reposo de las relaciones sexuales. El físico va a ir a una semana, pero en las relaciones sí se va a ir hasta un mes y medio. Por eso no es tan común. O sea, del engrosamiento me avento unos de 1 a 3 por la semana. Entonces, pues sí. Bueno, pues aquí el que quiera embellecerse su pene, pues aquí está la experta. Bueno, por ejemplo, cuando te llegan pacientes, por ejemplo, el capítulo pasado abordamos un tema muy delicado, que es la sexualidad y el cáncer. Entonces, pues también hay cáncer de pene y hay a veces que se tiene que quitar el pene por completo. ¿Tú qué les ofreces a estos pacientes? ¿Qué se les puede llegar a ofrecer para que también su autoestima y su físico, pues su apariencia estética, cómo lo ven ellos? Ajá. En este tipo de pacientes, normalmente se tienen que ir a un centro especializado de cancerología. Por ejemplo, aquí tenemos el INCAN en México. Ahí es donde más hacen ese tipo de reconstrucciones. En el paciente que perdió un pene por completo, cuando se pierde parte del pene, que nada más es como el glande o ese tipo de cosas, se hacen unos injertos para que parezca que tiene glande. Entonces esa es una opción. Pero cuando pierde el pene por completo, hay muchas veces que se puede poner una prótesis y alrededor de la prótesis se hacen injertos de piel para que parezca que tiene un pene funcional, pero no va a funcionar. Va a orinar por abajo, por el perineo, y solamente es para que el impacto de verse no sea tal que lo lleve a una depresión o a ansiedad o así. Y pues obviamente siempre tienen que ir acompañados de un personal de la salud mental para tratar todos estos cambios que se están dando en su cuerpo. De la estética como tal, Exacto. de su autoestima. Porque sí es cierto, o sea, el capítulo pasado hablamos de las mastectomías, todo este rollo, pero también nos olvidamos a veces un poquitico de los hombres y pensamos que los hombres ni siquiera son sensibles a estas cosas, ¿no? Entonces, pues te felicito también, Rosa, porque haces una labor totalmente espectacular, porque piensas en ellos, ¿no? O sea, no están tan castigados y aparte también son muy pocos los que se dedican a lo que tú haces, ¿no? A esta ayuda del hombre en su autoestima, en que ellos tengan como un abanico de probabilidades de decir, bueno, esto sí es bueno para mí, esto no, esto es factible, esto no es factible. Y como dices, una prótesis de pene pues se puede hacer y ser conscientes de que pues nada más es visual, pero pues ya ahí ya es algo que les ayuda, ¿no? Pues también, por ejemplo,
Hay otros temas importantes, pues, como BPH, sus verruguitas y demás, que a veces está ahoritica como castigado, a pesar de que hay mucha información. Luego eso es un tema que vamos a abordar porque ese es un capítulo completo. Sí, Sí. pero muy completo a la fecha. Entonces, pero también a veces llegan como con verruguitas, medio asustados, medio sí, medio no, o a veces también llegan y sobre todo en tiempo de calor, que se depilan, los hombres que se depilan con sus granitos, bueno, llegan súper asustados. Entonces también, ¿qué es normal, qué no es normal? Sí, normalmente hay lesioncitas, o sea, siempre les digo yo, si te ves un granito chiquito, ya pasaron 15 días, no se te quita, ven a que yo lo vea para ver si sí o si no. Un grano se te va a quitar normalmente. Luego salen de esos granos enterrados, así como que traigo, horrible, y duran 3 meses, ¿no? Pero ya te aseguraste con un urólogo que no es nada malo. Casi siempre algo va a modificar el tamaño, va a seguir creciendo, van a salir más, va a dar algún síntoma, comezón, ardor, dolor, algo así, eso te va a llamar la atención para que vayas. Pero en general, pues todo lo que tenga, como que no sea plano y tenga relieve, es mejor que vayan a checarlo. Sí, porque esto es un tema también que afecta también la estética, la vista, pero también se quedan calladitos. Sí. Entonces, pues también es importante este tema, ¿no? Es importante que sepan qué es bueno, qué es lo normal, qué no es normal, en qué momento ir con el urólogo, porque ciertamente el hombre difícilmente va como periódicamente con el urólogo. Y finalmente yo pienso, y yo lo que le digo a la gente, si usted ya tiene una vida sexual activa, pues vaya, revísese una vez al año, no hace daño. Exacto. Sí, tengo muchos pacientes. Mira, afortunadamente mis pacientes la mayoría son pacientes jóvenes. Entonces tengo una como media de 20 a 40 años. Entonces, pero ya llegan lo que nunca veíamos. Ya llegan y así que, hola doctora, sí, fíjate que vengo nada más a mi consulta del año para ver que no tenga nada malo y si podemos hacer estudios de control. Y yo así de que, el mejor paciente del mundo, ¿no? Entonces, pero cada vez me van llegando más. Entonces es algo que me da mucho gusto de que los hombres también tengan esa cultura de que se tienen que cuidar. Pasa mucho que luego por cuestiones culturales o algo así, a ellos no les duele, a ellos no lloran, a ellos primero los demás y luego ellos y demás. Entonces va cambiando esa parte y siempre les digo, si tú no estás aquí es como en el avión, primero te pones la mascarilla tú y luego se lo pones a los demás. Entonces si tú no estás, también o no estás bien, también va a afectar a los que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, casi siempre yo aprovecho y siempre sus check-up anual les pido todos los laboratorios y demás porque ya sé que soy la única con la que van a ir en el año, entonces si les veo algo ya mejor los derivo al médico que necesitan atenderse Claro. y todo eso, ¿no? Entonces, pero sí, es algo que poco a poquito los hombres han ido cambiando esa parte y me da mucho gusto. Sí, 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 justamente por esto, ¿no? Por estos espacios que estamos abriendo, porque bueno, o sea, a pesar de que nos enfocamos mucho a estos temas de orientación, prevención, etc., pero luego las normatividades de algunas redes sociales nos bloquean, nos bloquean. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hablamos justamente estos temas, ¿no? Aparte es la hipocresía de las redes sociales. Nosotras venimos a orientar, a capacitar, pero pues como no estamos mostrando acá Ajá. lo chévere, entonces, Sí. caramba, nos castigan. Pero justamente ahorita no hemos tenido problemas, gracias a Dios, con el podcast y nada de esto, y hemos tenido una respuesta muy favorable. Y a mí me causa mucho impacto que en la estadística a mí me escuchan muchísimos hombres, demasiados hombres. Entonces, pues también es felicitarlos. Claro, claro. Felicitarlos porque, como dices, así, pues yo conozco bastantes urólogos, pero tú eres la única que me dice que tienes una media de jóvenes, de pacientes jóvenes, porque normalmente ya van cuando algo pasó, cuando ya se están aproximando a los 40, 40 y pico y más, entonces, pues no, o sea, independientemente de que pues se sientan sanos, esto no es una respuesta de, ay, pues soy el machito, ni nada de esto. La cultura va cambiando, entonces sí es cierto, o sea, tenemos que capacitarlos y orientarlos a esta conciencia. Sí, y cada vez la estamos viendo más, te digo. A mí me da muchísimo gusto que ya los veo que se preocupan por ellos, pues. Por ejemplo, Rosa, con el tema de los testículos, haces algo, pues también con cáncer testicular, todo este rollo también.
abordas estos procedimientos para la estética? Claro, para los que no saben, cuando hay un tumor testicular que es maligno, se tiene que hacer una orquiectomía, que es quitar el testículo por completo. Entonces, siempre, siempre, siempre se le ofrece en ese momento al paciente ponerle una prótesis de testículo. Es como una prótesis de mama tal cual, con el silicón quirúrgico, todo igual, y lo basamos en el tamaño del testículo que tenía. Entonces, se pone uno igual, o si quieren que les quede simétrico, se lo pongo igual al otro. Entonces, eso les da mucha seguridad y no les causa tanto shock a los pacientes verse sin un testículo. Uno que ya se acostumbró a ver ese tipo de cosas, pues a mí me da igual, la verdad, yo hasta lo veo igual. Pero, pues obviamente, imagínate, el paciente, pues lo va a resentir. Entonces, esa es una opción y a los pacientes que ya se les quitó en el pasado y es algo que les preocupa, también se pueden colocar las prótesis después. Entonces, eso es algo muy importante. Y otra cosa que hacemos también en parte de la estética esta genital es poner escrotox. No sé si lo habías escuchado, es poner toxina botulínica, así como la de aquí que no puedo ni mover la frente. Esto, la que ponemos botox en la frente, se pone también en el nivel del escroto. Cuando tienen un escroto, que es la bolsita donde guarda los testículos, muy, muy arriba. Esta. Ajá, pues aquí lo tenemos. Miren, que esto esté muy así, muy arriba, o que quieren que cuelgue más por estética, que les gusta que cuelgue más. Eso también se puede hacer con toxina botulínica, que es como lo conocemos, el botox. Ay, ya no aquí. Ya se nos cayó el pelo. Sí. Fíjate, o sea, aquí yo no sabía del Scrotox y pues es una alternativa buenísima porque sí he escuchado muchos pacientes que nada más tienen un solo testículo y a veces inclusive hasta les da pena como caminar, yo no sé, o sea, como si eso verdaderamente se notara a simple vista a través de un pantalón, porque ciertamente no se nota, a menos que estés desnudo, obviamente, o inclusive a menos de que lo toques, lo manusees o algo, porque ciertamente no es algo como que la mujer se fije mucho, ciertamente no. No, pues es que está la bolsita ahí y no andas viendo si tiene uno o si tiene dos. Sí. Pero te digo, pues como ellos se conocen y obviamente cuando a uno le pasan las cosas de ahí le importan más. Como cuando pues, uno tiene aquí la espinilla ándale. o la cicatriz o lo que sea, uno dice, me la están viendo. Ajá, y ni quien te pele, ¿no? Entonces sí pasa mucho ese tipo de cosas de que les importa o ya no se sienten tan seguros a la hora de tener relaciones o al mostrar su cuerpo por tener pues esa parte de que le falta, ¿no? Entonces es muy importante también, si es algo que les interese y es algo que te han traído la espinita, normalmente los pacientes que ya van a la consulta es porque ya lo han traído ahí pensándolo varios meses o semanas, ¿no? Ahora, ¿qué tanto afecta el tema de que tengas o no tengas un testículo o los dos testículos por algún procedimiento quirúrgico, por algún cáncer, con el tema de la erección? Nada. Esto es como cuando donan un riñón o pierden un riñón. Tienes el otro y el otro va a hacer la chamba de los dos. Va a trabajar por los dos testículos. Entonces, hormonalmente no va a suceder nada. Ni tampoco para tener hijos. Los espermatozoides los va a producir uno solo. Y ahora, si son los dos, si hay algún inconveniente con la erección o algo ahí. Sí, si se retiran los dos testículos, que es algo raro, pero obviamente pues le ponemos sus dos prótesis y tiene que estar en suplementación de testosterona, o sea, se tiene que estar inyectando testosterona para que todo funcione normal. Nada más, obviamente, pues ya el tema de los hijos ni de chiste. Sí, no. Pero sí, funcionalmente sí le va a servir. O Sí. sea, y todo esto, pues, como dices, con la terapia hormonal. Porque también, o sea, no hablamos de este tema. No lo hacemos como caso omiso y son problemas latentes en el hombre que, como dices, ahí lo trae la cabecita, están pensando, pero no lo expresan. O sea, tenemos esta vaina en la sociedad de que no solo el hombre, sino en la sociedad en general, se calla este tipo de detalles por pena, por quién sabe qué cosas, quién sabe qué vainas, pero se quedan calladitos y no, o sea, todo lo contrario, entre más se expresen, entre más vayan, busquen la ayuda, obviamente con un especialista, con un especialista en el área de la salud, porque esto es importante, a veces visitan el compadre, la comadre, San Goku, no sé qué. Sí. Entonces, la invitación siempre aquí, pues es que visiten o se informen muy bien de un especialista de la salud. Por ejemplo, como tú que eres la super experta en estos temas, pues hombre, si hay algún médico acá que nos esté escuchando, pues derívenselo a Rosa
porque también tenemos que conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué le podemos ofrecer y qué no le podemos ofrecer a un paciente, porque me pasa mucho con mis pacientes, de repente me dicen, no, lo que pasa es que el doctor, la doctora, bien sea gine, bien sea uro, bien sea un médico general, pues me dice que me quiere ayudar con mis temas sexuales y los ponen a hacer terapias que pues ni idea, ¿no? O sea, yo no las había escuchado. Entonces, ciertamente hay que reconocer pues que si uno se dedicó a estudiar ciertos añitos de la vida fue por algo. Claro. Entonces, pues reconocer la labor del otro, de cada especialista, porque, pues, por ejemplo, a mí me llega un paciente y a mí me escriben muchísimo, oiga, ¿me puede ver para una circuncisión? Hombre, yo ni la hago. Sí. Bueno, ayudo, pero no la hago. O ¿Sabes sea, cómo se hace? La has visto, pero... He asistido, he ayudado, he sido primera, pero no, yo no me atrevería, o sea, la verdad, a decir, ay, no, sí, yo la hago. Entonces, pues, como te decía, hay que saber reconocer, por ejemplo, tú que me mandas pacientes también, de repente, entonces, pues es esto, ¿no? El trabajo en conjunto que hacemos para el beneficio de cada paciente. Claro, y eso es la forma en que le va a ir mejor al paciente. Por ejemplo, en una de las partes de estas de la estética de los genitales, muchas veces les recomiendo hacerse una liposucción de pubis. Eso visualmente va a dar mayor longitud al pene, se van a sentir mucho mejor, más seguros y demás, sin la necesidad de tenerlo que alargar el pene como tal y que les quede una cicatriz. Entonces, pero por ejemplo, eso yo lo derivo al plástico. Tengo un compañero plástico que lo hace. Y él me dice, oye, pues has visto un chorro cada vez que lo hacemos juntos, has visto un chorro y aviéntatela tú. Le digo, zapatero a sus zapatos. Por algo te aventaste 8 años de especialidad nada más. O sea, nada más. Ajá, para que tú sepas si va a haber complicaciones, si no, cómo manejarlas y demás. O sea, sí hay que entender que cada quien a lo suyo. Totalmente de acuerdo, Rosa, porque pues lo vivimos. Ahorita yo creo que lo vivimos de que también a veces yo creo que te han llegado pacientes y reparar algo que está mal hecho es supremamente difícil y aparte le va a salir más costoso. Pues va a pagar doble. Me acaba de pasar con un engrosamiento. Llegó el paciente y ya pues ya había pagado y todo, no estaba bien hecho y lo reparé, pero te quedas con esa cosita de que, ay, si se lo hubiera puesto yo desde un principio, no hubiera quedado esta bolita y no hubiera, Él encantado, ¿no? O sea, de cómo estaba, cómo quedó, encantadísimo. Pero uno se queda como el de, ay, a ver si no pasa algo, no sé qué ácido hialurónico le pusieron, de qué marca sería, cuánto le irá a durar ese, O sea, y en cambio cuando uno hace sus cosas y ya sabe cómo y lo hace conforme le enseñaron a uno y demás, y está comprobadísimo que así se hace, pues normalmente los riesgos son muy, muy pocos, ¿no? Muy mínimos, totalmente. Entonces sí, la invitación a todos los hombres que nos andan escuchando, que independientemente de quien visiten, a quien consulten, pues vaya, así como buscan en San Google, también busquen realmente la fidelidad de este médico, esta doctora. ¿Por qué? Porque a veces, pues sí, nos encontramos con cada sorpresa, entonces, pues nada más yo creo que la información de cada uno de nosotros, de los especialistas del área de la salud, ya estamos visibles para todo el mundo. Es público y aparte si no, ahí van y checan la cédula de perdida para que vean que sí es lo que dice, ¿no? Exactamente, entonces pues sí, nosotros estamos obligados a publicar nuestra cédula profesional con esta intención, ¿no? De darle una fidelidad y una seguridad al paciente indiscutiblemente. ¿Por qué? Pues porque a veces ciertamente nos llegan muchos pacientes que no, hombre, o sea, a mí me llegan pacientes de, por ejemplo, identidad de género y me dicen, oiga, lo que pasa es que no hace mucho me llegó una familia, entonces me dice, ¿usted cómo hace pues para identificar? Y yo, pues no, con cuestionarios y todo, no las pone a masturbarse y yo, no hay por qué. Entonces... Ay, ya sé, sí. Dices historias de terror, no sabes la que me han llegado a mí también, ¿eh? Sí, no, entonces estamos en estas y nos sorprende cada vez más que en nuestra práctica privada nos llegan unos casos que dices, hombre, o sea, tenemos una información en internet donde ahorita yo creo que casi todos tenemos un celular inteligente, si no, pues en una computadora en cualquier momentico, pues averígualo, o sea, o busca. Y no se muy queden bien con una esa fuente. Ajá. O sea, hay Sí. varias que puedes buscar, tratar de buscar de cosas donde sabes que es una información científica,
ver a ciertos especialistas para ver si coinciden, o sea, irle también echando lógica y porque en internet hay muchas cosas, ¿no? Pero tratar de buscar como en fuentes muy fidedignas o que veas que te convenzan también a ti, o sea, que te suenen lógico. Y que te den seguridad, porque a veces la corazonada, ¿no? Es que siento que sí, siento que no, y en ese siento que sí, siento que no, pues ya te decidiste justamente por esto, por el tema de la economía. A veces no todo lo barato, no todo lo económico es lo que nos va a servir. Ah, claro. Y como dices, o sea, te acaba de pasar, un paciente tuvo que pagar un tratamiento doble por ahorrarse tal vez 1,000 pesos más. Entonces, sí, a veces poner en esta balanza este costo, este beneficio, por eso estamos en estos espacios, ¿no? Para dar a conocer también a quienes pueden contactar contigo. Pues yo creo que acá en Guadalajara, básicamente, yo creo que eres la única, bueno, por lo menos que sepa, eres la única que hace esto, a lo mejor hay más, pero pues básicamente tu entrenamiento, pues te fuiste a Estados Unidos, ¿no? A entrenarte. Entonces pues Rosa sacrificó ciertos años de su vida, estar fuera de su casa, de su país, que no es nada fácil. Entonces, pues darle este valor y decir, bueno, me voy con ella, ¿no? Sí, Esta sí. es una prueba fidedigna, se especializó y todo, pues Y que mucho tiene que ver que cada médico también tiene la responsabilidad de lo que hace. O sea, a mí pues me van a encontrar donde mismo, ahí me la vivo en el consultorio. Entonces, si pasa algo, siempre estoy muy cercana a mis pacientes, sobre todo en WhatsApp o algo así, todos los que operé y demás. Ya cuando me mandan de que, ay, aquí le van mis estudios o algo así, pues sí me voy a tardar en contestar, ¿verdad? Pero en algo así de cirugía o de tratamientos o algo así que yo les estoy dando, siempre es estar ahí, ¿no? totalmente, Rosa. Bueno, ya para finalizar este capítulo tan enriquecedor para el hombre, para la autoestima del hombre, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo llegamos a ti? Si hay algún médico que te quiera contactar, si hay algún paciente que te quiera contactar, ¿cómo llegamos a ti? Mis redes sociales son Uróloga GDL, por Guadalajara, por los que no estén aquí. Entonces es Uróloga GDL en todas las redes sociales. Y, o si no, al teléfono de mi asistente es WhatsApp y también celular. Es el 33 16 60 56. Muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias por haber asistido, por tu tiempo y también mis redes sociales, Psicosensual KR, tanto en Facebook como en Instagram como TikTok y mi número de celular 33 30 04 7390. Nos vemos en el siguiente episodio.